Lo que tienen que saber es la definición de biología, qué es biología y cuáles son las otras ciencias con las que se relaciona, las características de los seres vivos, cuáles son, se recuerdan, había que citar, era irritabilidad, movilidad, reproducción, esos, las categorías taxonómicas que nosotros habíamos visto que eran reino, división, familia, género, especie. Después también tenemos la definición de biomoléculas. Les va a salir si son compuestos químicos o son elementos químicos. Eso tienen ustedes en el PowerPoint. Si volvemos atrás y nos vamos, tenemos lo que era la clase de eso, estaba acá. Y teníamos que los bioelementos, ¿sí? Son elementos, como dice su nombre. ¿Está bien? Después, las biomoléculas son compuestos o son elementos químicos, eran compuestos. Después tenemos cuáles son los compuestos inorgánicos. Yo creo que alguien... No puedo, no sé por qué ustedes pueden escribir siendo que yo inhabilitar. Acá está. Bueno, entonces, vamos a ir con esto. Entonces acá después tenemos los ¿qué más? Los componentes químicos de los seres vivos se clasifican en bioelementos y biomoléculas. ¿Eso era verdadero o es falso? Eso es lo que tienen que saber, tienen que ver la clasificación de esto. Los compuestos inorgánicos, ¿cuáles son? Se recuerdan que era el agua y las sales minerales. La definición de carbohidratos, azúcares o glúcidos. Recuerdan que los carbohidratos también se los conocía como azúcares o glúcidos. Tienen que definir eso. ¿Cómo se clasifican estos? ¿Eran monosacáridos, disacáridos y después qué más? ¿Cuáles son los alimentos que contienen hidratos de carbono? Y eso ustedes tenían acá en un pequeño gráfico, cuáles son las fuentes de hidratos de carbono. Después también, cuáles son los compuestos orgánicos de los seres vivos. Los compuestos orgánicos de los seres vivos nosotros habíamos visto en esta clasificación que está acá, que este gráfico, eran los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Después también los ejemplos de bioelementos primarios que nosotros habíamos visto acá, que los bioelementos primarios son los famosos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los primeros 4 conocidos como CHON. Después, los ejemplos de los oligoelementos y la función del hierro. Acá teníamos los ejemplos de cuáles son los oligoelementos y cuál es la función del hierro. El hierro está relacionado, por ejemplo, con la producción de hemoglobina en la sangre. Después tenemos los ejemplos de bioelementos secundarios. Acá tenemos que son el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el yodo y el magnesio. Después tenemos los tipos de ácidos nucleicos, que los ácidos nucleicos habíamos visto, y ustedes también, los alumnos de la profe Dulce, vieron que eran el ADN y el ARN. Después, el agua, ¿es una biomolécula orgánica o inorgánica? Eso es lo que tienen que decirme. Tienen que saber. El calcio es responsable de la rigidez de los huesos. Para eso ustedes tienen que ver un cuadro y ver si el calcio... Y nosotros sabemos que en realidad el calcio está relacionado con que los huesos sean resistentes, ¿verdad? Porque cuando tenemos un accidente consumimos calcio y nos lastimamos a nivel del tejido óseo, ¿verdad? Después, la definición de los lípidos. Sabemos que los lípidos son erróneamente llamados también como grasas, ¿sí? ¿Cuál es la función de los lípidos? ¿El ARN es un tipo de ácido nucleico? Sí, porque el ácido nucleico eran ADN o ARN y está presente en los seres vivos, sí. ¿Cómo se les va a plantear la pregunta del examen? Acá tenemos. ¿La clasificación de los carbohidratos son orgánicos o inorgánicos? No. Esto nosotros sabemos que son la clasificación de las biomoléculas. ¿La clasificación de los carbohidratos pueden ser primario, secundario y terciario? No, esta es una clasificación de bioelementos. ¿La clasificación de los carbohidratos pueden ser monosacáridos, disacáridos, polisacáridos? Esto sí es, entonces esa es la respuesta que van a marcar.
también les puede salir de esta forma el examen mañana. Los hidratos de carbono son también llamados azúcares o glúcidos. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Son fuentes de hidratos de carbono. Azúcares sí son, cereales también son, pero como no puedo marcar dos, me voy más abajo y veo en la opción C, dice las dos opciones anteriores son correctas. Entonces voy a marcar la opción C, porque esta opción C es la que me está diciendo que tanto A, que es azúcar, y B, que es cereales, son opciones correctas de fuente de hidrato de carbono. Pero como no puedo marcar dos, acá hay una opción que me dice dos respuestas son correctas, entonces esa voy a marcar. Y la otra opción dice ninguna de las anteriores son correctas. Pero yo tengo acá respuesta correcta y son dos, y esta es la respuesta que me habilita. Entonces eso es un repaso de lo que es para el examen de mañana. Espero que estén listos para eso. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Si no me escriben nada, quiere decir que no. Cualquier consulta pueden escribir al WhatsApp si no están pudiendo escribir acá. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la clase de hoy. Vamos a iniciar con la unidad 3, ¿sí? Que es lo que ya va a entrar para el examen del 6 de mayo. En esta unidad nosotros vamos a hablar un poco de la citología. ¿Qué es la citología? Como dice el nombre. Es la parte de la biología que estudia las células. Sabemos que si separo esta palabra cito, estamos hablando de los tejidos, de las células de los tejidos, y logía es estudio. Entonces nosotros en la citología estamos estudiando todo lo que sea las células y sus funciones, o sea, los tejidos y las funciones de esto. Entonces acá, las células de cada uno de los tejidos. Entonces acá hablamos de las células del cartílago, las células secretoras, las células del tejido muscular, la célula epitelial, las células de la sangre, entonces las células del tejido óseo, las células nerviosas del tejido nervioso, ¿sí? Las células adiposas del tejido adiposo. Entonces nosotros acá estamos hablando de todo el estudio de las células de los tejidos del cuerpo. Eso es lo que se estudia en la citología. Estudias las células y sus funciones. Ya habían visto ustedes en las primeras clases los microscopios. Habíamos visto que el microscopio óptico compuesto, esto que se ve acá, que nos permite estudiar estructuras que no son posibles ver al tejido, al ojo desnudo, ¿sí? Entonces, utilizamos este microscopio óptico compuesto y la imagen final es una imagen virtual, es invertida, porque la imagen final que da el microscopio es invertida. No sé si los alumnos de la profe Dulce llegaron a tocar el microscopio y hicieron como una mini práctica de por qué la imagen es invertida, y mayor porque se ve aumentada de acuerdo a los aumentos que tenemos acá en la parte de... Mabel, ¿tenés alguna consulta? Por eso levantaste la mano. Entonces la imagen final es mayor, por eso, por los aumentos. Y el microscopio óptico simple, llamado también estereoscopio, es como una lupa. Y acá la imagen se ve derecha. Yo esto uso para ver, por ejemplo, algunas estructuras, pero grandes. Acá no coloco, acá puedo colocar, por ejemplo, un insecto para ver cómo es su estructura por fuera. Sin embargo, si yo quiero ver algo celular del insecto o algo mucho más chiquitito, entonces ahí sí yo voy a usar el microscopio óptico compuesto. Después, la teoría celular es una teoría que nos... Suspendieron las clases. Bueno, está bien. Entonces, lo que quiero que sepan de microscopio es solamente esto. Van a tenerlo un cuestionario que les va a indicar para ver esto, ¿sí? Solamente estas cosas. La imagen final es invertida en el microscopio óptico compuesto. ¿Por qué? Porque hasta acá, por ejemplo, nosotros ponemos una letra C, vamos a suponer, una letra C de esas que, de una palabra. Por ejemplo, vemos la palabra casa y cortamos esa letra C del periódico y colocamos acá en el microscopio. Podemos estar viendo
Cuando colocamos acá en esta cosa negra que es como una mesa, ¿sí? Que es la platina, vamos a colocar de forma derecha. Entonces yo estoy viendo la letra, una letra E, perdón, una letra E. Yo estoy viendo una letra E de forma directa, así, derecha. Pero al observar por esto de acá del ocular, yo voy a ver que la imagen E me va a salir de cabeza. ¿Por qué? Porque las luces que salen del microscopio de acá abajo y las luces que salen de acá arriba, lo que hacen es convergen acá, chocan por la imagen y lo que hacen es invierten la imagen. Entonces la imagen final que vemos es invertida, ¿sí? Y es virtual porque estamos viendo a través de un equipo y mayor porque se ve aumentada. Por eso la imagen final, tanto en el microscopio óptico compuesto como en el microscopio óptico simple o llamada lupa o estereoscopio, las imágenes finales son virtuales, son mayores por el aumento, pero en el estereoscopio nosotros vemos derecho. Así mismo como pusimos, estamos viendo. Pero en el microscopio óptico compuesto vemos invertida, o sea que vemos de cabeza. Eso quiere decir que veamos invertida. Ah, no se ve más nada. Perdón, ahí comparto otra vez. Discúlpenme. Entonces acá tenemos que en el microscopio hay una luz que sale de acá arriba del ocular y otra que sale acá abajo, ¿sí? Las imágenes, las luces se chocan y cuando se chocan lo que hacen es invierten la imagen. Entonces, por eso que la imagen final en este microscopio óptico compuesto se ve invertida. Acá, en el microscopio óptico simple, lupa o estereoscopio, la luz sale directamente de una sola parte, ¿sí? Al salir de una sola parte que nosotros estamos viendo, estamos alumbrando directamente de acá, acá. Alumbra directamente de esta parte de acá. Entonces, la imagen final no va a ser invertida, va a ser derecha. Así mismo como pusimos, vemos. Si acá ponemos una letra E, vamos a ver, así mismo como pusimos, vamos a ver acá, en la imagen final, cuando la observamos por el ocular. Sin embargo, acá en este no se invierte. ¿Por qué? Porque chocan las luces que salen de acá abajo y de acá arriba. Entonces, por eso es que la imagen final se ve invertida. ¿Sí? No se ve nada. Ahora sí ven mi PowerPoint. Chicos, ¿están viendo el PowerPoint? Por favor, si me avisan. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, después vamos a hablar de lo que es la teoría celular. En la teoría celular, si ya vieron, ahora igual va a ser como un repaso. La teoría celular es la teoría lo que nos permite es lo que nos permite es decir por qué la célula es una célula, ¿sí? Es parte de la biología que explica cómo está constituida la materia viva, ¿sí? Y hay un montón de postulados que explican esto. Ustedes saben que la definición de célula es la unidad estructural, la unidad microscópica estructural más pequeña que mantiene esa estructura y sus funciones. ¿Qué quiere decir eso? Esa definición de célula está basada en estos 4 postulados. Dijimos, es la unidad más pequeña que mantiene su estructura y sus funciones. Entonces, es la unidad estructural de la vida. Es la unidad estructural más pequeña que mantiene sus funciones, ¿sí? Se origina de otro ser vivo, o sea, se origina de otra célula preexistente. La unidad funcional es lo que dice que mantiene sus funciones y se mantiene, o sea, se transmite a otra generación toda la información que contiene la célula, ¿sí? Ahora, para definir un poco lo que es la célula, si me esperan unos minutos. Solo para que no le escuchen a mi perro ladrar, ahora sí, voy a seguir. Entonces, la célula, que es lo que recién estábamos definiendo, la forma es la forma más pequeña y simple de cualquier organización biológica. Los tejidos están formados por células, ¿sí? En lo que no, creo que no vimos todavía los niveles de organización, pero las células se agrupan para formar tejidos y estos van formando después órganos, ¿está bien? Entonces la célula es la forma más pequeña de organización biológica, ¿sí?
Entonces, la unidad estructural más pequeña que mantiene su estructura y sus funciones, ¿sí? Y que cada información, la información que tiene la célula se transmite de generación en generación, ¿sí? Todas las células cumplen los requisitos de nutrición, relación, reproducción entre células, ¿sí? Estamos hablando siempre de las células de los seres vivos. Cuando los seres vivos están formados por una sola célula es llamado unicelular. Cuando tienen un montón de células, entonces ahí son llamados pluricelulares. ¿Está bien? Para definición de célula, eso. Ahora, existen diversos tipos de células y el tamaño de las células no tiene que ver con que la célula sea más, no nos referimos a tamaño sino que nos referimos a la cantidad de células que conforman esto, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, pero en promedio el tamaño va a variar en 10 micrómetros más o menos. Por ejemplo, una bacteria puede llegar a tener 3 micrómetros de tamaño por la cantidad de células también que va a estar teniendo, ¿sí? Y algunas de estas, bueno, este tamaño puede variar, como muestra acá. El de los músculos puede llegar a tener 80 micrómetros. Sí, el de los glóbulos rojos, cerca de 7 micrómetros. El de los parénquimas, que serían la estructura de las paredes de las plantas, 200 nanómetros, sí, un poco más grande. Y lo que es la parte, bueno, del huevo, que no quiero entrar en esto porque vamos a crear confusión, pero la parte amarilla que vemos acá es la que puede llegar a tener, puede llegar a ser, a medir en centímetros. Pero, ¿qué es lo que me interesa a mí de célula ahora mismo que ustedes sepan? La definición, que es célula, que es lo que les estuve diciendo, y que existen diversos tipos celulares, ¿sí? Existen las células de los procariotas, que el ejemplo más común de los procariotas son las bacterias, y están las células eucariotas. Estas son las dos grandes divisiones, los dos tipos de células que tenemos, las células procariotas y las células eucariotas. Las células eucariotas se dividen a su vez en vegetal y animal. O sea que nosotros somos animales evolucionados porque somos seres pensantes. Eso es lo que dice la ciencia. Todos los animales, todos los animales están formados por célula animal que corresponde a una división de la célula eucariota, ¿sí? Las células de las plantas van a entrar en lo que es célula vegetal y forma parte de las células eucariotas. O sea, en las células eucariotas entran los vegetales y los animales. ¿Por qué estos no están acá en las procariotas? La procariota es la célula más primitiva y son las células de las bacterias. Y todas las bacterias son células, están formadas por células eucariotas, no es que son, están formadas por células eucariotas. Y ellos no tienen un núcleo bien definido, en una zona bien definida. Tienen el material genético, que nosotros dijimos que las células, el material genético, la información genética se transmite de generación en generación, habíamos dicho, ¿verdad? En estas células procariotas, el material genético está en una zona llamada nucleoide. O sea, no tienen un núcleo bien definido. Tienen una zona nucleoide llamada nucleoide en donde el material genético está disperso, no está protegido por una membrana, ¿sí? O sea que está ahí medio, vamos a decir, que agrupado en una zona, pero no hay nada que lo protege. Es como que tengamos un montón de clips, ¿sí? Y lo dejemos ahí sueltos nomás. Lo dejemos ahí sueltos nomás, no dentro de una bolsita, por ejemplo. Vamos a suponer que todos los clips son el material hereditario. Entonces vamos a dejar ahí en un espacio de un plato, por ejemplo. Vamos a hacer que tenemos un platito y ahí tenemos un montón de clips. Sin embargo, cuando estos clips yo meto dentro de una bolsa y la bolsita pongo dentro de un plato, vamos a suponer que esta bolsita va a ser como lo que está protegiendo el material hereditario.
Esta bolsita que sería, es una membrana que protege el material hereditario. Eso sí está presente acá en las células eucariotas. Por eso se dice que las células eucariotas tienen un núcleo verdadero, porque el material genético está protegido por una membrana, que es lo que yo les estuve dando como un ejemplo hipotético, una bolsita, y está bien definido en una zona de esta célula, ¿sí? Tiene una zona, un núcleo bien definido. O sea que tiene un lugar, un espacio que va a ocupar en la célula y está protegido por una membrana. O sea que hay algo que le protege, que no está ahí suelto a la Bartola. A diferencia de las procariotas. Nos quedan 10 minutos, así que ya vamos a terminar esta clase por los tipos celulares. Entonces, dijimos que los tipos celulares tenemos dos tipos, dos clasificaciones grandes. Las células procariotas y las células eucariotas. Las células eucariotas es la que tiene un núcleo verdadero. Las procariotas no tienen un núcleo verdadero. El material genético está disperso en el citoplasma, o sea que no está protegido por una membrana. Por eso las células eucariotas sí tienen un núcleo verdadero porque están protegidos por una membrana. Entonces acá entran todas las células vegetales y animales. En las células vegetales nosotros tenemos unos organelos llamados cloroplastos que están, por ejemplo, en todas las partes verdes de las plantas, las hojas, por ejemplo, porque ellos tienen lo que se encarga de hacer la fotosíntesis para la obtención de oxígeno, ¿sí? Que nosotros respiramos. Los animales, sin embargo, no tienen estos cloroplastos, ¿sí? Eso es lo principal que quiero que sepan ahora. Existen unas diferencias generales entre células procariotas y eucariotas, ¿sí? Y lo que yo quiero que sepan ahora es lo que les dije, la membrana nuclear, que en las eucariotas está presente y no así en los procariotas, es lo que me interesa que sepan. Otra cosa que me interesa que sepan ahora mismo es los cloroplastos, que dijimos que son los organelos verdes, que en las células eucariotas están presentes, pero en los vegetales, no en los animales, ¿sí? Y en los procariotas, sin embargo, no están presentes, ¿sí? No están presentes. Después, otras cosas que quiero que sepan es que, ¿qué más? Ahora mismo, la pared celular. La pared celular en los eucariotas va a estar presente, pero en los vegetales, en los animales no. Y en los procariotas, que son de las bacterias, está también presente, ¿sí? Solamente eso hasta ahora mismo, solamente eso. La membrana nuclear, otra cosa que quiero ahora mismo que sepan, los cloroplastos y la pared celular, ¿sí? Solamente eso ahora mismo. Después, en la próxima clase vamos a empezar a hablar de todos los componentes de la célula. Esto ahora mismo hasta acá, yo les voy a dar el sábado 18 vamos a hacer con la clase porque mañana tienen el examen, ya tienen en el Word lo que es el temario para el examen de mañana. Cualquier consulta que tengan, por favor, me escriben al grupo de WhatsApp, para eso están los grupos para las consultas. Les deseo muchísimo éxito en el examen y nos volvemos a encontrar el sábado 18 a esta misma hora para terminar lo que es esta clase y que yo les pueda dar un pequeño cuestionario. ¿Está bien? Muchísimas gracias, chicos, por participar de la clase. 25 alumnos son muchísimos. Ahora mismo yo voy a preguntarles seguro si es que no tengo acá bien claro quiénes estuvieron participando. Voy a estar molestándole en el grupo de WhatsApp para ver quiénes estuvieron también participando. Esta clase está grabada, así que van a poder tener acceso a ella. Apenas yo termine ahora, les voy a compartir. Muchísimas gracias, chicos, ¿sí?